Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a Reflexiones Culé una vez más. Y el día de hoy vamos a hacer una reflexión bastante sobria de lo que fue el partido del día de ayer para el momento en el que estoy grabando esto, que fue el Barça 3, ¿cómo estamos? Ya se me olvidó hasta el nombre del rival, contra el Oviedo, el Real Oviedo 0, Barça 3, Real Oviedo 0. Volvíamos al Camp Nou después de 2 meses, si no me equivoco, después de unos 8 o 9 partidos, por ahí va la cosa. Mucho tiempo sin estar jugando ahí con nuestra afición. Y bueno, era importante volver porque estos factores de campo, aunque no lo pareciera y al final pues no es que sean determinantes, pues sí suelen ser importantes y aportan, digamos, lo suyo. Tienen su cierto grado de relevancia a la hora de disputar torneos largos, especialmente como es el campeonato de liga. Así que bueno, era muy agradable volver al Camp Nou, siempre se siente una vibra distinta, ¿no? Jugar en casa a jugar en visitante, a pesar de que al Barça de Flick le va muy bien jugando de visitante. De hecho, no estoy seguro del dato, pero creo que es el mejor visitante de la liga desde que está Flick. Entonces bueno, no es como que al Barça le pese mucho realmente jugar de visitante o local, pero bueno, siempre se agradece volver al Camp Nou. Dicho sea de paso, como último apéndice de este tema, muy curioso haber pasado tanto tiempo jugando fuera de casa. La verdad no me acuerdo de una racha tan larga del Barça sin jugar en el Camp Nou, digamos, jugando de casa, ¿no? Sin jugar de casa, o sea, así como de 8 o 9 partidos, no me acuerdo, pero bueno, cosas que pasan, cosas aleatorias, suerte. En todo caso, el Barça volvía, el Madrid ya había hecho sus deberes en el Estadio de la Cerámica, le había ganado al Villarreal y se había puesto como líder provisional con un punto por encima de nosotros, si mal no recuerdo, o dos. Creo que dos, porque nosotros me parece que le llevamos un punto al Real Madrid. Era un encuentro muy interesante, quizá lo más conveniente era que el Villarreal le ganase al Real Madrid, porque a pesar de que el Villarreal está tercero, pues no nos vamos a engañar, termina siendo al final una liga de dos. Igual había una cierta diferencia de puntos entre Barça, Madrid y Villarreal, tampoco muy amplia esa distancia, pero siempre hay un poquito de colchón de puntos entre ambos. Entonces era quizá más importante que el Real Madrid perdiera a que empatase, pero bueno, no importa. El Barça llegaba el domingo a jugar contra el Oviedo sabiendo que estaba de segundo en la tabla provisional. De cara era un partido bastante accesible, a pesar de que el resultado pues básicamente así lo deja ver. Un 3-0 pues suele ser un resultado bastante cómodo, pero no es tan así, no fue tan así el desarrollo del partido. Hay que recordar también que el Oviedo es el colista de la liga, es el peor ataque de la liga, es quizá, no estoy seguro, pero por ahí debe estar, o es la peor defensa de la liga. Entonces bueno, ante el Barcelona pues se podía adivinar de antemano quizá cómo iba a ser ese partido. En todo caso, la verdad es que nos encontramos con un Barça increíblemente denso en el primer tiempo, un Barça que tenía por primera vez a Cancelo de titular en este Barça, en esta segunda etapa que tiene por el club del Barça. Le dio descanso a Cubarsí, Hansi Flick, bastante se agradece. De hecho creo que hizo un muy buen partido Cubarsí. Creo que también sentó a Koundé, me parece. Creo, porque atrás jugó obviamente Joan García, Cancelo de lateral izquierdo, le dio descanso a Valde, jugó Cubarsí, Gerard Martín, o fue Cancelo por derecha, algo así fue. Creo que fue, sí, porque Gerard Martín jugó de central, jugó, no, o de lateral, bueno, no importa. El caso es que jugaron Gerard Martín, Cubarsí, Eric, Joao Cancelo. En el centro del campo pues jugó Frenkie de Jong, que era fijo, y ya que no va a jugar el miércoles, pues bueno, tenía que disputar todos los minutos el día de ayer. Jugó junto a Casado, que veía de nuevo la titularidad después de mucho tiempo, y con Dani Olmo en punta. Arriba estaban Rafinha, Lewandowski y Lamine Yamal. En ese sentido, pues más o menos un 11 de gala, ¿no? Un poquito, obviamente unas rotaciones detrás. La verdad que Cubarsí no jugó, fue Eric, Gerard Martín,
Eh, bueno, en fin, no me voy a dar más rollo. Tengo una muy mala memoria en este aspecto, ¿no? Una memoria de pez dorado, como quien dice. El caso es que el Barça fue a jugar de una forma bastante extraña. La verdad es que el primer tiempo del Barça fue cancerígeno, como es que me gusta decir a mí cuando el equipo está bastante denso. Y no lo achaco una cuestión de actitud realmente, pero sí creo que le pudieron haber echado más ganas. Fue un Barça muy espeso, sin realmente claridad, sin llegar al último tercio bien, sin encontrar situaciones claras de remate. De verdad, un Barça terrible, me pareció terrible. Obviamente el Oviedo es un equipo muy limitado, entonces tampoco va a ser como que un primer tiempo tan malo del Barça te lo vaya a penalizar por 2 goles o algo así. De hecho, no nos marcan en todo el partido, pero aún así es bastante indicativo el hecho de que terminamos el primer tiempo con menos remates que el Oviedo. De nuevo, el peor ataque de la liga contra el mejor ataque de la liga. Curiosamente terminábamos el primer tiempo con menos remates que ellos. Ellos creo que plantearon un buen partido al comienzo, se lo hicieron bastante incómodo al Barça. No estaban dejando que estuviese cómodo, estaban haciendo que jugasen a largas distancias. Creo que ahí el Barça también no tuvo ese pragmatismo, ¿no? De entender en el transcurso del juego cómo tenían que irse acomodando, cómo tenían que ir desarrollando el partido, y le costó muchísimo al Barça. Creo que también ahí es donde se nota una baja como la de Pedri, ¿no? Porque ya cuando tienes que jugar con otro tipo de centrocampistas como lo son Frenkie de Jong y como lo son Casado y Olmo, pues cuesta un poquito el tema de organizar, de circular el balón de una forma más inteligente. Entonces, pues bueno, todo esto juega a que el Barça haya hecho un partido muy espeso. De verdad no me estaba gustando nada lo que estaba viendo, porque no sabían qué hacer. Esa era la impresión que daba. No, de nuevo, no voy a decir que es una cuestión de actitud, de no quieren correr, sino que, no sé, un partido muy raro en ese aspecto. Un Barça muy deslucido, un Barça que, no sé, tal vez está pensando más en el partido de Champions. Estaban pensando que iba a ser mucho más fácil marcar, y pues bueno, se estaban como midiendo, ¿no?, los esfuerzos para no cansarse de más, porque ya estamos entrando en esa etapa de la temporada que es verdaderamente determinante, ¿no? Ya estamos entrando en esos meses de febrero, marzo, que es donde empiezan a irse definiendo títulos. Y bueno, es importante también que el Barça sepa gestionar sus esfuerzos, pero tampoco de la forma en la que lo hizo contra el Oviedo, si es que ese era el caso. En todo caso, pues me pareció terrible. El primer tiempo es verdaderamente lamentable del Barça. Y al medio tiempo, pues bueno, nos íbamos 0-0. Obviamente uno tiene esa sensación de que el Barça igual lo va a terminar ganando, porque este Barça ya es un equipo que hasta puede ganar por inercia. Es un equipo que a la fija marca siempre. Recordemos que en el último año y tantos meses, tantas semanas, el único partido en el que no ha anotado fue ese de Stamford Bridge. En el resto de partidos ha anotado en todos. Y pues bueno, cuando juegas contra el Oviedo en casa, pues a ti te parece lógico que el Barça sí o sí va a marcar, como efectivamente termina pasando. En el segundo tiempo sí cambian las cosas. En el segundo tiempo sí empiezan a jugar mejor. No sabría decir qué fue, no sabría decir qué es lo que Flick les dijo en el descanso. En todo caso, también es cierto que el Oviedo participa bastante con sus limitaciones en que el Barça se encuentre más cómodo. Creo que también les pasa factura ese esfuerzo físico tan grande que tuvieron que hacer en el primer tiempo para tratar, porque dentro de lo que cabe fueron valientes. De hecho, no fueron un equipo que se echó hacia atrás, sino que el Oviedo durante todo el primer tiempo trató de buscar al Barça, de presionarlo, que es la forma más efectiva que han tenido los rivales para intentar neutralizar o incomodar al Barça. El Oviedo hizo ese esfuerzo físico en el primer tiempo, le salió bien, pero es muy complicado que lo pudiese mantener. Y en efecto, así fue en el segundo tiempo. De hecho, no pasó tanto rato para que Dani Olmo encontrara esa portería en una jugada donde, bueno, ya tenían al Oviedo muy atrás. Aquí es importante acotar también
que estamos encontrando el mejor nivel de Dani Olmo después de bastante tiempo sin verlo, que nos recuerda a ese Dani Olmo de principios de la temporada pasada, que nos estaba dando puntos importantísimos y que bueno, de hecho incluso después cuando yo estaba en ese bache de rendimiento todavía los daba, como en ese partido con el Mallorca. Pero ya estamos viendo ese Dani Olmo de nuevo, que está un poquito más entonado, está más afilado, está participativo, está con un poquito con el bombillo encendido, ¿no? Y fíjense, vemos el partido contra el Español, nos da los 3 puntos porque es el que destraba el partido. Este partido contra el Praga de la semana pasada, que justamente él también destraba el partido, a pesar de que ya íbamos en un 2-2, pero se entiende que era para ya ganar el partido. Lo vuelve a hacer este fin de semana, es el que destapa la lata, ¿no? Es el que abre el marcador, y ya a partir de ahí pues es otra historia completamente, por supuesto, porque ya cuando tú eres capaz de marcar el gol, digamos, de quitarte esa ansiedad, quitarte esa presión, el equipo empieza a jugar mucho mejor. Tampoco es para tirar cohetes, la verdad. De nuevo, creo que fue un Barça muy deslucido en todo el partido, con la obvia, anotación de que en el primer tiempo fue terrible, verdaderamente terrible, pero en el segundo tiempo, por supuesto, mejora, se siente más cómodo. Ya lo Oviedo no tiene esas fuerzas, no tiene esa determinación, ya está un poquito más resignado. Entonces, pues para el Barça en esas condiciones es más sencillo encontrar al rival, ¿no? Creo que también los delanteros estuvieron un poco flojos. Lamine Yamal termina siendo un poquito de lo más relevante, pero Lewandowski terrible, muy malos minutos está teniendo Lewandowski. Rafinha lleva ya un par, bueno, creo que literalmente un par, ¿no? Este y el anterior, un poquito apagado, a pesar de que Rafinha en una muy buena presión, porque eso sí, es un jugador de un esfuerzo innegociable, ¿no? De un compromiso, de una garra, que así sea su peor partido, él va a tope, y eso, pues bueno, le da réditos, porque en el segundo gol se lo gana él básicamente. Claro, hay un error flagrante del Oviedo, pero también es un error buscado por Rafinha, ¿no? Que va a presionar a ese defensa que intenta jugar con su portero, pero se queda corto en el pase. Y bueno, aquí Rafinha tiene tanto tiempo y tanto espacio que no se le dificulta picársela al portero para terminar anotando el 2-0. Ya el partido ahí en ese sentido estaba sentenciado. Cabe también mencionar que el primer gol de Dani Olmo tiene mucho mérito, porque a pesar de que el Oviedo estaba muy atrás, y podríamos decir también que estaba un poco mal colocado, donde la pone y desde donde le pega, no es tampoco tan sencillo. Y creo que ese golpeo es muy a lo Dani Olmo, la verdad. Un disparo que suele ser más preciso, de lo que suele ser fuerte, y que normalmente encuentra ángulos un poquito complicados. Sobre todo últimamente Dani Olmo está sacando a relucir esa virtud, ¿no? Esa cualidad. Tiene mucho mérito, a pesar de las cosas que acabo de mencionar. Pero bueno, ya íbamos 2-0, de nuevo el Barça mucho más sosegado, jugando más cómodo. Le dio minutos a Marc Bernal, que entró bien. Le dio minutos ya a Koundé, un poquito como para irlo fogueando para el partido del miércoles. Y bueno, el tercer gol, pues una obra de arte de Lamine Yamal, en una mala salida del Oviedo, que intenta salir con el portero a un pelotazo en la mitad del campo. Se le queda corto el balón, creo que lo recoge Fermín, me parece que también había visto unos minutos, o Casado, uno de dos, que se la ceden a Dani Olmo. Y como el Oviedo está regresando y a su vez está como mal colocado, Olmo, dentro de la capacidad que tiene para poder centrársela a Lamine Yamal, la da de 3 dedos, le da un centro que no es bueno, porque hay que señalar eso, el centro no es bueno, le da como puede, de una forma complicada, pero eso a Lamine Yamal no le importa, porque como puede, a pesar de que le queda atrás el balón, hace una media tijera, le pega, creo que ni siquiera le llega a impactar bien con el pie, pero por ahí, entre la canilla y el pie, como que la logra acomodar de la mejor manera posible para que se enrosque y se vaya a la esquina del arco del portero.
un gol muy bonito, un gol que cuando yo lo vi no parecía que fuese a hacer gol porque estaba un poquito lejos para hacer esa pirueta, pero la acomodó tan bien que terminó llegando. Y bueno, básicamente así sentenciaba el partido. Creo que ese gol de hecho fue en o en el último minuto o en uno de los últimos minutos. Y así el Barça maquillaba un partido que fue bastante, de nuevo, espeso, un partido donde no hicieron todas las cosas bien, pero como ya hemos visto varias veces, pues bueno, hay partidos así. La temporada pasada, que sigue esta ilusión de que eran un equipo mejor, pues también tenían partidos que fueron densos, que fueron de 1-0, que fueron de jugar entre comillas mal a mitad de temporada. Entonces, pues bueno, vamos a pensar que sencillamente es uno de estos partidos raretes donde se confían, pero también como que se miden los esfuerzos, donde no les salen las cosas del todo. Y bueno, hay que seguir, hay que avanzar. Creo que sin duda alguna el partido verdaderamente importante de esta semana tiene que ser ese de Champions contra el Copenhague, que también lo vamos a jugar en el Camp Nou. Va a ser bastante importante porque depende de esa victoria que nosotros lleguemos al top 8 de la Champions. Y esto es importante porque así nos podemos ahorrar 2 partidos de playoff y clasificar directo a octavos de final. Es muy importante porque hay un calendario tan apretado. Creo que esto ya lo he mencionado antes, cosa obvia además, pero creo que hay un calendario tan apretado que mientras menos partidos puedas jugar va a ser mejor. Porque tú no sabes si en uno de esos 2 partidos de playoff se te lesiona Lamine Yamal, se te lesiona Rafinha. Por supuesto, estas cosas pueden pasar en cualquier partido, no necesariamente tiene que ser en ese. Pero mientras menos carga de partidos tengan, va a ser muchísimo mejor. Además, tenemos que sumarle el hecho de que Pedri no está o no va a estar de momento. Así que, claro, esto también dificulta un poco las cosas porque es el que hace todo en el centro del campo, ¿no? Pero sí, y además creo que con la victoria el Barça asegura ese pasaje al top 8 porque va a haber un Newcastle PSG que, bueno, es imposible que los dos sumen 3 puntos. Entonces le va a dar muchas chances al Barça de que pueda clasificarse, además de los otros equipos que desde el tercero hasta el octavo, pues bueno, van a seguir tratando de asegurarse esa plaza en el top 8. Entonces creo que tenemos bastantes chances. Vamos a ir sin Frenkie de Jong y sin Pedri, eso va a ser lo complicado, pero creo que Flick va a inventarse algo con Eric García, con Dani Olmo y con Fermín. Va a tener que poner toda la carne en el asador. No sé si Ferran llegue para ese partido porque él también ha sido baja los últimos partidos. Pero creo que en teoría debería volver para el miércoles, quizá vea unos minutos. Y creo que Lamine Yamal se va a lucir en ese partido. Creo que va a entender que le va a tocar a él asumir el peso de la creación y de la finalización. Rafinha espero también que esté bastante bien. Y bueno, veremos qué pasa. Ojalá el Barça pueda conseguir esa victoria. Pero de momento una victoria normal, una victoria que tenía que sacar el Barça. 3 puntos importantes para mantener ese liderato, mantener en presión al Real Madrid. Y bueno, tenemos que seguir con ese ritmo de 3 puntos en 3 puntos, porque a pesar de que Madrid ha tenido esos problemas un poco deportivos, un poco institucionales, pues latentes últimamente, deportivamente han ido ahí todavía sumando a 3 por la calidad que tienen. Y va a ser bastante complicado, digamos, ceder puntos, porque el Madrid va a perdonar bastante poco, así que nosotros tenemos que perdonar menos, aprovechando que seguimos de primeros y que ya gastamos nuestro colchón con la Real Sociedad, ¿no? Ese colchón de ventaja que teníamos, donde el Madrid nos recortó 3 puntos completos. Entonces ya veremos qué sucede. Estaremos hablando, por supuesto, el miércoles o jueves o viernes de ese partido que hayamos tenido contra el Copenhague. A día de hoy no me acuerdo de cuál va a ser nuestro otro rival de liga. No, me suena un Osasuna o un Celta de Vigo, pero ahí estaremos. Y nada, amigos, espero que ese partido contra el Oviedo no sea algo mayor. Espero que sea solamente un partido
de trámite más, un partido un poco de desidia, y que el Barça empiece a encontrar su mejor versión a partir de ahora, porque ya es de nuevo donde se comienzan a definir títulos importantes. Así que pues nada, amigos, ahora sí que si les gustó denle like, suscríbanse, comenten, que nada, me gustaría más que hablar con ustedes, y ya nos veremos en la próxima. Hasta luego.